Se dice que entre todas las cosas bellas nada brilla tanto como el amor. Y con esta hermosa frase comienza nuestro nuevo manga, pero para el protagonista son solo palabras que le hacen reír, porque en su opinión, el amor es un pecado, al menos en su situación lo es, porque su amor no es ordinario y no como el amor de otras personas. Podemos ver una imagen de dos chicos pasando un buen rato juntos, pero de repente uno de ellos se detiene y cubre la cara del otro con la mano. En ese momento el protagonista declara que está condenado al castigo eterno, y todo es muy molesto para él. En su brazo se puede observar un tatuaje que tiene un significado muy profundo. Representa a un ángel y a la esencia oscura, que parecen estar en tándem. El protagonista recuerda la primera vez que estuvo en esta situación. Parecía bastante golpeado y asustado, mientras alguien no paraba de reírse de él. El protagonista quiso pararlo, pero no pudo. Entonces el tipo más fuerte lo tiró al suelo. Por supuesto, el protagonista intentó escapar, pero no pudo. Entonces el tipo que tiró al suelo al protagonista empezó a besarle en el cuello. Él estaba asqueado y le pidió que parara, pero el otro hombre le pidió que no patalease por nada. En ese momento el protagonista se dio cuenta de que tenía que escapar, ya que no tenía otra opción. Así que prestó atención a las cosas a su alrededor. Al darse cuenta de que tenía que escapar, decidió agarrar algo y golpear fuertemente a su oponente en la cabeza. Por supuesto, esto no podía pasar sin dejar rastro. En ese momento, al ver un charco de sangre en la cama, el protagonista se asustó mucho. Pensó que tal vez el tipo estaba muerto, y al darse cuenta de que si era cierto, se enfrentaría a terribles consecuencias, de inmediato comenzó a correr. Corrió lo más rápido que pudo, pero de repente pensando en lo que pasaría si el tipo seguía vivo, el protagonista se detuvo donde estaba en el puente. Se dio cuenta de que si el tipo estaba realmente vivo, entonces lo perseguiría de nuevo, y no sabía cuánto tiempo podría durar esto. Naturalmente el protagonista se aburrió de todo el asunto, está muy cansado, y entonces se da cuenta de que solo tiene una posibilidad para deshacerse de él. Inmediatamente comienza a subir al puente, y con lágrimas en los ojos piensa que todo terminará si desaparece, pero aún así se da cuenta de que es muy injusto, porque él quiere vivir, pero para no cargar con este gran peso tiene que hacer esto. En ese momento un joven en moto se le acerca por detrás. Naturalmente enseguida le preguntó qué iba a hacer el protagonista, lo que no pudo menos que causar sorpresa en el tipo. En ese momento el motorista se quitó el casco, y viendo lo que ocurría le dijo al protagonista que era muy peligroso, y le ordenó que se bajara. Inmediatamente después, se acercó aún más a él, y al ver que el protagonista comenzaba a tambalearse, le dijo que podía caerse, por lo que de nuevo le ordenó que se bajara. El joven desde luego no iba a seguir las órdenes de nadie, porque estaba muy aburrido de la vida que llevaba, pero se sorprendió al preguntar quién era el motorista. Al no oír la respuesta empezó a enfadarse mucho. Naturalmente el chico ya hizo su pregunta de nuevo, pero el motociclista solo empezó a mirarlo con los ojos, y aún permaneció en silencio. Pero el silencio no podía durar demasiado. Enseguida se dio cuenta de que el protagonista se estaba poniendo un poco mal, así que le dice que baje primero y luego hablarán. Por supuesto, el tipo dice que no quiere hacer eso, pero el motorista no puede dejar la situación así. No suele intervenir en situaciones así, e incluso siente un poco de pena por el protagonista. Entonces el motorista le dice que los padres del protagonista se van a enfadar mucho si salta del puente, pero el tipo enseguida le recalca que no tiene familiares. Claro que al principio al motorista no le hizo gracia esta respuesta, pero el tipo enseguida le dijo que se fuera por donde iba. Al ver que no tenía una conversación con el joven, el motociclista decidió explicarse más claramente y dijo que hay que valorar la vida, pero también dijo que si este tipo no necesita su vida, entonces que se la dé. Por supuesto, el protagonista no entendía de lo que estaba hablando y le preguntó directamente, pero entonces el motorista de nuevo no dijo lo correcto y preguntó si el tipo se había calmado al menos un poco. Entonces inmediatamente dijo que le escucharía y le pidió que le contara lo que había pasado, así que insistió en que el tipo bajara. En ese momento, el protagonista examina detenidamente al motorista y adivina que el tipo está raro, pero no parece correr peligro. Empieza a bajar lentamente de la barandilla y supone que no debe pasar nada terrible. En este punto la mente del protagonista está todavía un poco nublada. El motorista le tiende las manos y empieza a convencerle de nuevo en la decisión correcta, pero de repente el protagonista resbaló mucho y comenzó su caída desde el puente. Por supuesto, el motociclista no estaba contento con esta coincidencia. El tipo que cayó del puente tampoco estaba nada contento por la forma en que todo sucedió.
porque él no quería cometer tal, y solo quería vivir en paz. Cayendo incluso se preguntó si este es realmente su fin. En este punto, el motociclista se da cuenta de que no era en vano preocupado, y de repente salta del puente justo detrás del protagonista. El tipo no se dio cuenta. Y otra cosa muy extraña, muy sorprendido, resulta que el hombre que pasaba en moto no es un simple aficionado a una persecución rápida sobre dos ruedas. Es un ángel que tiende la mano al protagonista, naturalmente teniendo habilidades sobrehumanas, y Alas Ángel consigue salvar al protagonista, que durante su caída pudo darse cuenta de que quiere vivir. En ese momento miraba a su ángel salvador con lágrimas en los ojos. Después de un momento, el protagonista empezó a temblar mucho y bajó los ojos y la cabeza en el hombro del ángel. El motociclista, por supuesto, también se dio cuenta de que todo sucedió exactamente como él pensaba, y el tipo no quería morir en absoluto. Y a todo lo demás también estaba muy asustado por el hecho de que comenzó a caer del puente. Pero ahora no importa. Se da cuenta de que siempre tiene muchos problemas con la gente, así que voló hacia el puente para dejar allí al protagonista. Después de un corto vuelo, volaron de vuelta al puente y le dijo al protagonista que por fin podía poner los pies en el puente. Sorprendentemente, el joven no parecía nada agradecido por el rescate, e incluso empezó a empujar bruscamente al ángel, preguntándole quién era. Naturalmente, el ángel sonrió un poco ante tan inesperada reacción y le preguntó si realmente era necesario decírselo a su salvador. Este le dijo que el chico había sido capaz de sobrevivir e inmediatamente se sintió orgulloso. Por supuesto, el ángel dijo esto solo para reírse un poco. En este punto, el protagonista comienza a gritar en voz alta que los ángeles nadie pidió que lo salvara y que él mismo decidió ir a por ello. Pero entonces me acerco un poco más al joven. El ángel le pidió que no mintiera más. Se ve que entiende perfectamente que el chico quería vivir. Incluso dice que por eso el joven se agarraba tan fuerte a él y temblaba. Viendo que el protagonista está un poco confundido por todo lo que está pasando, le pregunto si no es así, y le pidió que cumpliera como agradecimiento por su rescate un deseo del ángel. Claro que el héroe se sorprendió un poco por esto, pero de repente el ángel le preguntó si podía besar al chico. Al ver que estaba perturbado por lo que estaba sucediendo, el ángel dijo que el protagonista ni siquiera puede responderle sobre esta pregunta. Resulta que el ángel ya lo había decidido todo de antemano, por lo que aún sin esperar respuesta del protagonista, le dijo que de todas formas lo besaría. Y unos segundos después cumplió su deseo. Fue en ese momento cuando el protagonista se dio cuenta de que el ángel no estaba a salvo. Pero las cosas siguieron poniéndose aún más apasionadas entre ellos que antes. Naturalmente, el chico pensó que el ángel estaba tan loco como el tipo al que había matado, pero se dio cuenta de que seguía siendo tan fuerte que no podía apartarlo. Cuando terminaron, el ángel dijo que el chico besaba muy bien y le ofreció hacerlo de nuevo. Pero en ese momento el protagonista no se dio cuenta de lo que estaba pasando. El ángel, al igual que la vez anterior, no trató de obtener la opinión del tipo y solo quería hacerlo de nuevo, pero el protagonista de inmediato se apartó y le preguntó si el tipo estaba loco. Él piensa que el hombre que mató y este son los dos locos. De repente el protagonista golpea al ángel muy fuerte en la cara, dejándole incluso la cara enrojecida por el golpe. Al mismo tiempo, el ángel de repente declara que el tipo tiene una mano muy pesada y también declara que está haciendo todo lo posible para salvarlo. Pero el tipo le devuelve el golpe. De repente agarró al protagonista por la cabeza y usando la fuerza empezó a sujetarlo. Naturalmente el hombre estaba muy enfadado porque le habían golpeado en la cara e incluso ordenó al tipo que le mirara directamente a los ojos. Pero a los pocos segundos, la expresión en el rostro del ángel cambia. No entiende qué está pasando y se sorprende mucho porque sus poderes no funcionan en este joven. Naturalmente lo suelta inmediatamente para que el chico no se asfixie. En este punto el protagonista se pregunta inmediatamente por qué el ángel lo salvó si va a lastimarlo ahora mismo. Incluso piensa que tal vez el motociclista quiere matarlo. También hace hincapié en que no va a hablar más con el ángel y comenta que ni siquiera es el momento de dejarlo solo y simplemente marcharse. En ese momento el ángel no sabe qué decir y se queda pensando durante un minuto. Pero muy pronto se da cuenta de que no va a llegar a ninguna parte con este joven y rápidamente se da la vuelta y dice que está haciendo la voluntad del joven, pero en el momento en que se subió a la moto y estaba listo para salir, de repente el protagonista le pidió que se detuviera. Resulta que decidió dar las gracias al joven después de todo. En este momento en la cara del ángel ya era visible sonrisa de satisfacción, pero de inmediato se puso un casco. Y con la sorpresa de que el chico solo ahora lo dice,
todavía accedió a aceptar la gratitud. En el momento en que estaba a punto de irse, el ángel dijo que se volverán a ver en el futuro. Pero estas palabras alertaron mucho al protagonista, que al principio no entendió cuál era su significado. En ese momento se dio cuenta de que seguía sin querer volver a su casa, y entonces se preguntó qué debía hacer y qué hacer en una situación así. De repente suena su teléfono, y resulta ser un neumático. Entonces el protagonista respondió a la llamada y se dirigió a algún lugar a lo largo del puente. Poco después el protagonista se encontraba frente a la puerta de su amigo. Naturalmente se disculpó por llegar a una hora tan tardía, pero aún así afirmó que solo había venido por una noche. Su amigo, que lo apreciaba mucho inmediatamente, afirmó que el tipo no necesitaba disculparse con él. Se preguntó qué le pasaba al tipo en la cara, ya que también se había dado cuenta de los golpes que tenía en la cara, y le preguntó si esa era la razón por la que su amigo no había contestado antes a sus llamadas telefónicas. En este punto, el protagonista se sorprendió al escuchar tales palabras. Pensó un poco e inmediatamente preguntó si su amigo lo había llamado. Resulta que simplemente no se dio cuenta, pero aún así no se atrevió a contar sobre su apariencia y solo hizo hincapié en que algo había sucedido. Dice que se lo contará a su amigo más tarde, pero ahora cree que no es el momento, porque está un poco fuera de sí. Su amigo, por supuesto, no le presionó y accedió, diciendo que no tenía que contarle nada y pidiéndole al protagonista que entrara primero en casa. Incluso le preguntó a su amigo si quería darse un baño caliente primero, momento en el que el protagonista se sorprendió aún más, e incluso le preguntó si podía hacerlo. Su amigo le dijo que por supuesto que podía darse un baño caliente, pero le pidió al protagonista que esperara un minuto a que le trajera una muda de ropa. En ese momento el protagonista empezó a mirar a su alrededor y se dio cuenta de que era la primera vez que estaba en casa de su amigo. Resulta que en realidad no quería entrar así, y tan de repente, por lo que incluso se disculpó mentalmente con su amigo. Al mirar a su alrededor se dio cuenta de que su amigo vivía en un lugar bastante agradable. Lo sabía, pero no pensó que sería tan agradable. Empezó a mirar uno de los libros cuando de repente sintió a alguien detrás de él, y se giró para ver quién estaba allí. El protagonista incluso se asustó un poco, se disculpó por asustar a su amigo, pero también se dio cuenta de que estaba mirando el libro muy de cerca. El protagonista, naturalmente, dijo que estaba bien, pero entonces su amigo le entregó una muda de ropa. Shinu también dijo que el protagonista podía tomarse su tiempo y señaló el lado del baño. En este punto, el protagonista pensó por un tiempo, pero después de poner todos sus pensamientos juntos, se volvió hacia su amigo y le dio las gracias. Estaba un poco indeciso al principio y ni siquiera parecía entender lo que estaba hablando, pero inmediatamente dijo que si su amigo le estaba tan agradecido, entonces que lo invitara a almorzar algún día más tarde. En ese momento literalmente comienza a empujar a su amigo dentro de la bañera para que se relaje un poco. Cuando el protagonista ya estaba en la bañera, por fin pudo relajarse un poco. Naturalmente se sentía muy cansado, porque por hoy ha pasado un montón de acontecimientos diferentes. Incluso comienza a sumergirse en el agua, recordando todo lo sucedido, y como si quisiera sumergirse en todo lo malo y repentino que ha vivido hoy. Pero de repente el protagonista se da cuenta de que algo muy caliente ha pasado hoy. Resulta que recordó el momento de su beso con el ángel, y en ese momento parecía estar muy asustado de sus propios pensamientos. Debido a todo esto, inmediatamente se sacó del agua. El tipo comenzó a pensar en la situación, y me di cuenta de que estaba muy agradecido por su rescate. Pero también pensó que era muy poco diplomático hacer lo que le plazca a un extraño. En este punto también comenzó a preguntarse quién era la persona, pero de repente comienza a preguntarse si la criatura que besó es humana, porque tenía alas. Y además de eso, el joven piensa que está un poco loco, y tampoco puede entender en qué sentido el ángel le dijo que se volverán a ver. Es realmente extraño para él. En ese momento el chico de repente nota un tatuaje que más bien parece una marca en su brazo. Resulta que antes no lo tenía. Naturalmente esto lo sorprendió un poco, y de inmediato comenzó a preguntarse qué era. Y cuando apareció, el chico de inmediato trató de borrarlo de su brazo, pero de inmediato se dio cuenta que no se quitaba. De repente se da cuenta de que hay alas en ese dibujo. Piensa que puede ser una marca de un desconocido. En ese momento un amigo del protagonista empieza a golpear la puerta del baño. Resulta que ya han pasado 2 horas desde que entró, y está muy preocupado porque aunque dijo que el protagonista puede tomarse su tiempo para lavarse, sigue siendo demasiado tiempo.
Ha-jin inmediatamente salió del baño y dijo que ya había terminado y que podía salir. Inmediatamente corrió a vestirse con la muda de ropa que consiguió para salir del baño. Después de un rato ambos chicos se fueron a la cama. En este punto el amigo del chico le dijo que el protagonista estaría un poco apretado, pero que tendría que tener paciencia porque el chico no tenía cuarto de huéspedes. Entonces el protagonista comentó que aún así estaba muy agradecido de que le permitieran dormir en este lugar. Estaba sorprendido porque era la primera vez que estaba en una cama tan grande. En este punto se dirige a su amigo y le dice que debe tener muchas preguntas para él, por lo que decidió agradecerle en este momento por no hacer preguntas innecesarias. Al oír esto, Neumático de inmediato dijo que todo está bien, y él no hace preguntas innecesarias porque el protagonista hizo hincapié en que más tarde le dirá todo como era, y ahora le pide que dormir, porque probablemente el protagonista, en su opinión cansado, por supuesto, después de que este tipo se fue a la cama. A la mañana siguiente el protagonista ya estaba solo en su cama, y el neumático se había ido a alguna parte, dejando una nota para que su amigo no se sintiera incómodo. Pero de repente el protagonista empieza a sentir un cierto calor. Abre los ojos y se da cuenta de que se siente muy bien en ese momento, pero de repente empieza a sentir un placer salvaje, y de nuevo un ángel está por encima de él. Al principio no se da cuenta de quién se lo está haciendo otra vez, e incluso pregunta por ello, pero entonces el ángel le dice que es él otra vez. Naturalmente el protagonista se despierta inmediatamente de tal sueño. En su cara se podía ver qué emociones estaba experimentando en ese momento, pero todavía no tenía claro qué le pasaba ahora. Resulta que lo que más le preocupa es el hecho de que ahora mismo está soñando con un hombre cuyo nombre desconoce. Solo por el hecho de que una vez se besaron, el protagonista se da cuenta de que no ha pasado mucho tiempo desde entonces, pero le asaltan las dudas sobre lo que está pasando porque no se puede creer que haya disfrutado tanto, que incluso haya empezado a soñar con momentos más subidos de tono. En ese momento el protagonista se da una bofetada pensando que realmente se ha vuelto loco. De repente se da la vuelta y ve una nota dejada junto a un neumático. El protagonista se queda un poco sorprendido, pero cuando mira lo que pone resulta que su amigo ha salido por negocios y ha dejado el desayuno en la mesa. Le ha pedido al protagonista que coma antes de irse. Después de leer esta nota, el protagonista se sorprendió de que su amigo fuera tan cariñoso que incluso le dejara algo de comer, por lo que inmediatamente decidió que no podía quedarse en deuda con su amigo, porque empezó a pensar que el neumático era demasiado amable. En el mismo momento en que el protagonista abandonó el piso de su amigo, pensando que se había alargado demasiado, se dirigió inmediatamente al mismo puente donde se encontró con el desconocido. Al darse cuenta de lo que pasó ayer aquí, el protagonista intenta comprender en qué estaba pensando cuando vino ayer a este lugar, y parece como si él mismo apareciera delante de él, corriendo hacia alguna parte. También decide ver la altura real del puente, y al mirar hacia abajo el protagonista se sorprende de lo alto que es. Se da cuenta de que debía estar mal de la cabeza. Después de pensar en la situación con un poco más de detalle, el tipo se da cuenta de que si no fuera por ese hombre probablemente ya estaría muerto. Pero de repente oye a alguien que le habla desde fuera. Naturalmente, el protagonista se asustó mucho e inmediatamente se giró para ver quién lo decía, ya que de repente vio al motorista justo delante de él. Momento en el que el ángel recalcó que ya le había dicho al tipo que se volverían a ver. Decidió detenerse al lado del protagonista e inmediatamente le preguntó cómo era para el tipo estar en este lugar. También le preguntó al protagonista si ya había pensado en el hecho de que estaba muy alto. También recalcó que también estaba muy profundo en este lugar, y entonces decidió preguntarle al tipo si ahora le estaba agradecido. Pero el protagonista ya no estaba agradecido. De repente se preguntó quién era realmente el motorista. En ese momento el ángel miró al tipo y, como pensando en algo, al notar el tatuaje en su brazo, el ángel se dio cuenta de que debería haberle contado todo al protagonista. Pero el protagonista se preguntaba por qué el ángel siempre estaba allí. Entonces el motociclista decidió no ocultar nada e inmediatamente declaró que es un ángel. Pero recalcó que por una historia no está completo. Dice que se le puede llamar ángel, pero solo medio ángel. En este punto, el protagonista dice que no hay tal cosa, pero aún así pregunta si el motociclista es un ángel caído. Momento en el que el ángel piensa por un momento, pero luego con cara de disgusto se volvió hacia el protagonista y le dijo que era bastante listo. Por supuesto, el tipo no se creía lo que oía. Y entonces el ángel hizo hincapié en que parecía que se estaba preguntando si era verdad. El protagonista se sorprendió aún más porque el ángel, como si leyera su mente,
Pero también el ángel motociclista de inmediato señaló que todo esto es la verdad, y él está feliz de que alguien le dijo acerca de sí mismo, porque según sus propias palabras, no lo ha dicho a una persona normal desde hace mucho tiempo. El joven observó al ángel chupando chupa chups con persistencia, y a partir de esta imagen incluso comenzó a tener algunos pensamientos. Naturalmente, él no entiende por qué todo sucede así, e incluso se pregunta por qué tuvo tal sueño. El protagonista no entiende qué hacer en esta situación, porque ni siquiera puede apartar los ojos de los labios del ángel. En este momento, el ángel también se da cuenta de la mirada sobre sí mismo, y se pregunta por qué el chico le está mirando los labios. Pero de repente empieza a reírse un poco, y le pregunta si de verdad le gustó tanto ayer al chico, que todavía no puede olvidarlo, y le está mirando tan fijamente los labios, y debido a estas palabras, el protagonista se sonrojó, e inmediatamente se dio la vuelta. En su cabeza de repente sonó la pregunta de si los ángeles pueden saber qué tipo de sueño tuvo, pero como en realidad no es cierto, el ángel inmediatamente enfatizó que estaba hablando del beso que ocurrió ayer entre ellos. Pero en este punto el protagonista se delata y accidentalmente habla de un sueño. De pronto recuerda que ayer también se dieron un beso con el ángel, lo que le hace cerrar la boca para no decir nada más innecesario. Pero como ya había dicho algo de un sueño, el ángel inmediatamente le pregunta si el chico siquiera soñó con eso. Al darse cuenta que es cierto, enfatiza que al parecer al joven le gustó mucho lo que pasó entre ellos. Al cabo de un segundo inmoviliza al protagonista y le dice que si quiere que vuelva a pasar, el ángel está dispuesto a hacerlo con él ahora mismo, porque cree que todo será muy dulce. Pero el protagonista sigue intentando resistirse de alguna manera a esta presión del ángel, y le pide que deje de decir tonterías, mientras recalca que parece que el ángel no tuvo suficiente ayer. Al oír estas palabras al ángel no le quedó más remedio que reírse, lo que naturalmente sorprendió aún más al protagonista al cantar, que piensa que el propio ángel dijo algo y se rió con ello. Para él no es algo propio de él. En este punto, el ángel se da la vuelta y dice que está muy cansado. Ayer gastó mucha energía gracias a quien, por supuesto, refiriéndose al protagonista que se limita a mirar lo que está sucediendo, pero el ángel tampoco va a decir nada, y solo con mirar al cielo se da cuenta de que es primavera, y el tiempo fuera también le es favorable. Se tapa el sol con la mano como para tapar la luz divina que le ilumina, y también se da cuenta de que está realmente muy cansado de todo lo que está pasando. De repente, el protagonista declara que está siendo perseguido por alguien. Finalmente decide abrirse a su salvador, y declara que está siendo perseguido por un compañero de clase que le ha estado acosando desde el instituto. Según él, su compañero de clase le hace esto simplemente porque no tiene padres, y también porque le gustan los hombres. Por eso, en cuanto el protagonista terminó la escuela, se fue al ejército, y en ese momento trató de justificar las acciones de su antiguo compañero de clase debido a su edad. Pero en este punto de repente comenzó a temblar. Resulta que el chico no podía imaginar que estas opresiones por parte de su compañero de clase continuará en la universidad. Incluso cambió su número, pero su compañero de clase todavía se las arregló para averiguar. Según el protagonista, cambió todo en su vida, incluso su dirección residencial, y no entiende cómo el compañero de clase pudo encontrarlo. Y luego todo siguió sin fin. Por supuesto, el protagonista lo denunció a la policía, y ayer, al parecer porque su compañero de clase estaba enfadado, se le acercó de nuevo. También dice cómo intentó derribarlo, y se queja de que no sabe qué hacer si viene de nuevo, pero de repente recuerda que puede que no ocurra, porque ayer le golpeó muy fuerte en la cabeza, y ahora supone que murió aquí. En este momento el protagonista se da cuenta de lo que ha hecho, y se dirige al ángel y le dice que tiene que ir a la policía a entregarse. Pero el ángel naturalmente lo detiene con la mano y le dice que el tipo ya no puede continuar su historia. Con su mano le tapa los ojos, pero incluso a través de la palma de su mano podemos ver cómo en la cara del protagonista aparecen riachuelos de lágrimas. De repente le ofrece su ayuda al protagonista y le pregunta si quiere que se encargue de ese compañero de clase, haciendo hincapié en que todo esto puede pasar si el chico sigue vivo, porque el protagonista dijo que le golpeó en la cabeza, pero el protagonista no entiende por qué el ángel necesita esto y le pregunta directamente. El ángel, naturalmente, encuentra una excusa para sus palabras y dice que quiere hacerlo probablemente solo porque es amable y también es un ángel. Pero en este punto, el protagonista se da cuenta de que delante de él no está solo un ángel, sino un caído. Pero entonces hay un serio tropiezo. Resulta que el ángel le pide ayuda, pero no gratis,
Esto sorprende un poco al protagonista, pero inmediatamente después el ángel le pide al tipo que le entregue su alma. En este punto le queda claro al joven porque el ángel fue derrocado. Al ver que el chico no hace contacto, el ángel dice que no le pide que le dé toda el alma, sino solo una parte de ella. En este momento el protagonista pregunta si el ángel realmente piensa que es un simplón solo por lo que pasó entre ellos ayer. Pero el ángel dice que se considera todo lo contrario, ya que sus habilidades no parecen funcionar con el joven, y sus habilidades son algo así como hipnosis. El protagonista se sorprende por la confesión del ángel sobre sus habilidades, pero decide preguntarle qué pasará si rechaza el trato. Después de pensarlo un poco, el ángel le dice que si se niega, lo más probable es que vuelva a ocurrir algo parecido a lo de ayer, pero el protagonista se da cuenta de que no quiere que vuelva a pasar, y otra vez, porque se asusta mucho incluso al pensar en lo que pasó, se da cuenta de que Yewan, el mismo hombre que le persigue, puede volver a entrar en su casa como ayer, y esta vez no se quedará solo. Pero el protagonista sigue teniendo vagas dudas sobre lo que está pasando, porque se da cuenta de que no puede confiar en un ángel y entregar su alma, ya que se conocieron ayer mismo. Se da cuenta de que podría ser demasiado peligroso, pero es como si el protagonista no tuviera otra opción, ya que se da cuenta de que esta puede ser su última oportunidad para deshacerse del molesto compañero de clase. Quiere creer que terminará tan fácilmente, pero se pregunta si está siendo demasiado frívolo. Pero sigue siendo un argumento de peso para el protagonista que el ángel le salvó la vida. Tras sopesar los pros y los contras, el protagonista preguntó qué tenía que hacer para renunciar a un trozo de su alma, ante lo cual el ángel sonrió. Después de todo, él ya entendió que el chico no tendrá otra opción. En este punto agarra al protagonista de la mano y le dice que de hecho el contrato ya está concluido por el beso que se produjo entre ellos ayer, y en el que el ángel gastó gran parte de su energía. En este momento el protagonista se queda muy sorprendido al oír lo que ha oído. Ya ve que no podía esperar que le regalara una parte de su alma, pero aún así se dio cuenta de lo inevitable de la situación y preguntó cómo el ángel le quita una parte de su alma. En ese momento el ángel tocó el labio del protagonista y dijo que lo hace a través de un beso, por supuesto. Dijo que la marca en su muñeca le muestra la ubicación del protagonista, por lo que ahora puede no preocuparse por su compañero de clase. Pero en este momento el protagonista se pregunta qué pasaría si de repente el ángel no le protege, y entonces le responde que no lo sabe porque supone que eso nunca pasará. El ángel también le pregunta a quién besará si no puede salvar a su nuevo amigo, y el protagonista se vuelve a sonrojar. En ese momento el ángel está a punto de besar de nuevo al protagonista, argumentando que quiere ver si hay un contrato entre ellos. Pero entonces el protagonista ni siquiera se resiste, porque se ha dado cuenta de que el ángel puede hacerlo sin su consentimiento. Al ángel naturalmente le gusta que el chico lo adivine por sí mismo. En ese momento comenzaron a besarse de nuevo muy apasionadamente, como si estuvieran en el mismo lugar donde sucedió ayer. La mente del protagonista solo pensaba que todo lo que está sucediendo ahora es bastante dulce. Resulta que el propio ángel sabe que mintió cuando se ofreció a ayudar al protagonista, porque solo era para conseguir un trozo del alma del protagonista. Resulta que después del exilio, el ángel estaba muerto, y para seguir viviendo necesita un alma humana. Es decir, con la ayuda de estos contratos puede sobrevivir con éxito. También dice que en cualquier caso el trato entre ellos es un contrato por el cual el protagonista le ayuda y él ayuda al protagonista, en lugar de seguir besándose muy dulcemente, y el protagonista ni siquiera intenta apartar a su amante por primera vez. Cuando todo esto sucede, el protagonista incluso de nuevo un poco estremece de placer, pero luego, después de que terminaron, el ángel le dijo que entre ellos resultó ser un buen acuerdo. Con una barra en los labios de la protagonista, le dijo que un poco ensalivó él. Por supuesto, en este punto el chico es muy avergonzado y se sonrojó, pero el protagonista de inmediato se reunió en algún lugar. Naturalmente, Ángel, excitado, le preguntó a dónde iba y le pidió que le dijera al menos un nombre. Resulta que el protagonista se asustó de nuevo por lo que pasó entre ellos. Admite que el día pasado no era él mismo, pero lo que pasó ahora con la cabeza despejada le sorprende mucho, porque se siente como si estuviera poseído por este ángel. Además, de repente se pregunta por qué este ángel le sigue, y sigue preguntando al chico por su nombre. En ese momento el protagonista se detuvo, y le preguntó al ángel si podía volar por la ciudad tan libremente porque hay mucha gente alrededor de ellos. Pero entonces el ángel dijo que no hay nada que temer porque nadie puede verlo ahora, excepto el protagonista. Por supuesto,
Al oír esto, el protagonista inmediatamente preguntó por qué el ángel lo está siguiendo. Pues entonces dijo que se sentiría ofendido si el chico se va sin decirle su nombre o su número de teléfono. En este punto, el protagonista recalca que el ángel dijo que gracias al tatuaje podía saber su ubicación, pero entonces el ángel dijo que eso es diferente, aunque es cierto, pero no es tan agradable como hablar por teléfono. Dijo que sería extraño que siguieran comunicándose como si fueran desconocidos. Y más extraño aún sería el hecho de que se vieran y se comunicaran sin que el ángel supiera aún el nombre del protagonista. El protagonista, por supuesto, se siente confundido por las palabras de que ahora están bastante unidos, y hace hincapié en que si el ángel sigue diciendo tonterías, romperán el contrato, momento en el que el ángel solo se ríe y dice que entonces las cosas solo irán a peor, y entonces le pregunta al chico si realmente quiere hacer eso. Al oír estas palabras, el protagonista pasó por una etapa de rabia, y también tuvo tiempo de pensar en todas las palabras que le dijo el ángel. Pues bien, resulta que el ángel ni siquiera va a rescindir el contrato que firmaron, pero es solo naturalmente sus pensamientos. Resulta que el ángel no quiere perderse al protagonista, porque lo necesita mucho. Todo gracias a que, según el ángel, el protagonista es su salvación milagrosa, que tanto tiempo lleva buscando. Tras unos segundos de reflexión, el protagonista afirma que su nombre es Ru Hajin, y tras un par de frases y parloteos innecesarios, el ángel afirma que su nombre es Kael. También dice que el joven parece un conejo, pero su carácter es más parecido al de un gato. En ese momento Ru se pregunta por qué el ángel aún le sigue. Después de todo, ya le ha contado todo. De repente se interesó por la pregunta, que era muy difícil. Se preguntó por qué el ángel necesitaba su alma, y luego resultó que era una especie de pago por un favor. El ángel también dijo que todavía era un pago bastante barato por su trabajo. Ryu, por supuesto, no estuvo de acuerdo con esta afirmación y preguntó cómo un ángel podía hablar de la vida humana de esa manera, porque incluso parecía entender por qué el ángel era un caído. Al escuchar estas palabras, Kael recalcó que solo decía la verdad y el joven le estaba dando donde más le dolía. Al final de su caminata, los chicos llegaron a la casa del protagonista. Se detuvieron frente a la puerta y el protagonista pensó en abrir la puerta, pero no se decidía. Naturalmente, el ángel le preguntó por qué se detuvo y le pidió que abriera la puerta. Pero de repente Ryu no entiende lo que le pasa, porque su cuerpo ya no le obedece. Resulta todo esto, y consta que después de que el protagonista abre la puerta puede ver allí a su compañero de clase. Otra razón por la que el cuerpo no obedece al chico es que tiene miedo de que pueda ver a su compañero de clase que ya ha muerto. Pero aún así no se detiene el ángel, y dice que le parece que la puerta no está cerrada con llave, y por lo que agarra la mano del protagonista y abre la puerta. Después de que los chicos miraron dentro de la casa del protagonista, el ángel se sorprendió por lo que vio allí. Resulta que todo estaba desordenado, lo que naturalmente sorprendió al propio protagonista. Los chicos especulan que tal vez el desorden se debía a que el compañero de clase del protagonista estaba muy enfadado por no haber conseguido hacer nada esa noche. Pero el protagonista lo primero que hizo fue ir a la cama donde podría haber ocurrido, y mirando el charco de sangre que había allí, se dio cuenta de que incluso después de semejante desaguisado, su compañero de clase seguía vivo, lo cual es una muy buena noticia para él, pero sigue teniendo miedo de que el tipo pueda volver con él. En ese momento el ángel se tumbó en la cama y dijo que creía que el chico había sobrevivido, pero de repente le preguntó al protagonista qué pasaría si volvía aquí. Pues bien, con cara de desconcierto el ángel dijo que en ese caso habría problemas. El protagonista naturalmente se enfada un poco y por tales preguntas del ángel, entiende que le provoque a propósito a tal diálogo, pero entonces el ángel le pide que el tipo no le mire así, porque es un simple ayudante. También se pregunta si el protagonista podrá vivir en este lugar, porque hace un momento estaba temblando y no podía ni abrir la puerta. Entonces el protagonista le dice que no tiene nada de malo, y aunque no quiera vivir aquí, no tiene a dónde ir. También le dice al ángel que se baje de su cama, porque necesita limpiarse después de lo que pasó aquí. En ese momento, Kael coge bruscamente al protagonista por el brazo y lo mete en la cama. Le pregunta que en qué sentido no tiene otro sitio donde ir, y le ofrece quedarse en su casa. Le argumenta que en todo caso, ellos tienen una relación en la que se tienen que besar, y por lo tanto sería bueno vivir juntos. Por supuesto, tales palabras enojaron al tipo y lo avergonzaron un poco, así que tomó almohadas en su mano y comenzó a atacar con ellas a Ángel, quien solo se cubrió.
De repente el protagonista también se preguntó por qué tenía que vivir con su ángel, pero no cambió nada, y al poco tiempo ya estaban en el lugar donde vive su nuevo amigo. En este punto, el ángel le pide al protagonista que se siente como en casa, y él se va mientras tanto. En este punto, Ryu empieza a ver con qué clase de ángel ha podido entrar en contacto. Está viviendo tan bien, que incluso le parece que la casa de su nuevo amigo es más grande que la de Shinu, que también estaba muy impresionado con su casa. El protagonista se pregunta si este ángel ha logrado este impresionante éxito con dinero sucio o algo así. Resulta que no puede descartar tales opciones viendo el comportamiento del ángel, pero el ángel distrae al protagonista de sus pensamientos y le pregunta si va a lavarse. Naturalmente Ryu se sorprende por tal sugerencia y también se da la vuelta para mirar al ángel que lo cobijaba. De repente ve el cuerpo desnudo de su amigo. Naturalmente Ryu le pregunta si puede vestirse primero, pero entonces el ángel enfatiza que esta es su casa y que pensaba que podía andar así por su casa. También enfatiza que se había cubierto por debajo. El protagonista volvió a intentar explicar algo, pero el ángel solo hizo hincapié en que el tipo estaba avergonzado y le preguntó si su aspecto le recordaba a un sueño que había tenido la noche anterior. Naturalmente el protagonista empezó a decir que no, pero en su cabeza se dio cuenta de que el ángel tenía razón, por lo que volvió a preguntarse por qué había tenido ese sueño. Después de solo un momento, el ángel se inclinó sobre el protagonista y le dijo que hoy podría dormir con él. Por supuesto, tal presión de su nuevo amigo no podía dejar de sorprender al protagonista. Se quedó helado de la sorpresa y no entendía lo que estaba pasando. Volvió a sonrojarse mucho por las sensaciones que estaba experimentando. Se dio la vuelta e inmediatamente se preguntó por qué tenía que hacer eso. También se preguntó si era verdad que el ángel siempre andaba así, como si de repente el ángel se diera cuenta de algo. Inmediatamente se levantó rápidamente del tipo y enfatizó que no era de esto de lo que quería hablar en absoluto, pero ahora no puede evitar pensar de esta manera. Dijo que en el momento en que estaban en el piso del protagonista estaba temblando, y por eso el ángel se preguntó si su nuevo amigo estaba asustado en un lugar extraño. Por eso sugirió. En ese momento hizo hincapié en que su nuevo amigo tenía pensamientos muy sucios, porque no iba a hacer nada fuera de los límites. En ese momento, el protagonista se dio cuenta de lo que el ángel quería decir, y apartó su cara, y dijo que no era así, y que solo era la extraña expresión del ángel. Dijo que no podía entender cómo podía tener miedo de alguien en la casa, cuando la persona más peligrosa aquí es su amigo el ángel. En ese momento, el ángel también le dijo que si seguía apartando su cara le ataría las manos. En ese momento incluso sintió como si estuviera experimentando una especie de déjà vu. Inmediatamente después, Ryu se levantó de la cama y se dirigió hacia el baño. Dijo que necesitaba lavarse. El ángel solo se rió y se maravilló del carácter inusual e indescriptible del protagonista. En ese momento Kael se sentó en la cama y después de pensar un poco se dio cuenta de que era la primera vez que traía a alguien a su casa. Incluso empezó a pensar en lo que estaba pasando. En este punto el protagonista toma una ducha, y al igual que su nuevo amigo piensa en toda la situación, pero todavía no puede unir todo en su cabeza, y por lo que solo piensa que se ha vuelto loco. Naturalmente el chico se preocupa de que por un sueño esté pensando en una sola cosa, y a todo lo demás se da cuenta que el ángel en persona está echando aceite al fuego, aunque medio desnudo por la casa. El protagonista trata de explicar sus pensamientos con esto, y se justifica pensando que es bastante sensible. Se da cuenta de que el cuerpo del ángel está en gran forma, y se ve casi igual que en su sueño. Estos pensamientos le hicieron experimentar sensaciones extrañas, que hicieron que su rostro se enrojeciera, y sus músculos se tensaran como una piedra. En ese momento decide que a pesar de todo necesita lavarse, así que para enfriar su ardor abre un chorro de agua fría. De repente un ángel abre la puerta y le pide a su amigo que se lave rápido, porque tiene mucha hambre y deben comer algo. En ese momento el protagonista se da la vuelta y ve al ángel abrir la puerta. Naturalmente vuelve a sentirse muy avergonzado, e incluso llama pervertido a su nuevo amigo porque parece que le está espiando. Al poco tiempo el protagonista se cambia de ropa, y ya estaban en la mesa donde cenaron. A diferencia de Ryu, el ángel solo se sentó y miró a su amigo. En ese momento podemos notar un gran moretón en su frente. Hace media hora, mientras el protagonista seguía en el baño, lanzó champú sobre la frente de su amigo ángel. El viento se enfadó por sus palabras. En ese momento, al darse cuenta de que el ángel no estaba comiendo y le observaba atentamente,
El protagonista levanta la vista y le pregunta quién le ha permitido abrir la puerta tan de par en par. Pero entonces, el ángel le señala que la culpa es suya por no cerrarla con llave. El protagonista se justifica y dice que el ángel lo hizo intencionalmente, porque si hay alguien adentro es obvio que no vale la pena abrir la puerta. Pero entonces el ángel indignado dijo que eso no va a seguir así, y enfatizó que si el tipo sigue abriendo las manos, realmente se las va a atar. También declara la seriedad de sus intenciones. En este punto el protagonista levanta la cuchara como amenazándola, y dice que deje que el ángel solo intente hacerle esas cosas, e inmediatamente le pide todo, pero Kael no se asusta por esto y continúa burlándose del protagonista. Después de que su conversación se calmó, el ángel de nuevo continuó observando al protagonista comer. Entonces le dijo que comiera más comida, porque según él tiene un cuerpo hermoso, pero demasiado delgado. En este punto el protagonista dijo que el ángel está completamente fuera de lugar y le lanzó una cuchara justo en la frente. El protagonista volvió a llamar pervertido a su amigo, solo que esta vez lo hizo solo en su cabeza. Después de un rato el ángel se sentó en la cama y dijo que estaba lleno, y que por eso se iba a ver una película. Le dice a su amigo que si quiere puede acompañarlo, pero el protagonista se niega a ver la película en la noche, y solo hizo hincapié en que quiere ir a dormir. Él no está interesado en qué habitación se puede tomar, pero entonces el ángel miró a su amigo, dijo que ahora está completamente desnudo, mientras que le preguntó si el chico no tiene frío para ver que es solo abril, pero el protagonista no iba a responder a esto, porque él ya había hecho su pregunta. En este punto decidió responder a la acusación de que está sobrepasando los límites de lo permisible, y subrayó que el propio ángel le dijo antes que podía sentirse como en casa, pero entonces el ángel dijo que el protagonista parece que está muy incómodo, y más como una persona que le rehúye todo lo posible. En este punto el protagonista ni siquiera negó lo dicho por su nuevo amigo, y solo dijo que sería mucho más extraño estar en un lugar extraño y sentirse cómodo. En este punto también pensó en el hecho de que cuando está cerca del ángel, tiene pensamientos y sentimientos extraños como si el ángel estuviera tratando de hablar con él. Al notar que el ángel estaba pensando, el ángel le indicó que podía usar la habitación del primer piso, pero de pronto notó que el chico se sonrojaba, e inmediatamente le preguntó por qué estaba rojo como cáncer. Resulta que era porque el protagonista quería responderle nuevamente al ángel a la pregunta que había creado en su cabeza, pero al darse cuenta que el ángel solo le estaba indicando a dónde ir, se detuvo inmediatamente. Kael, al ver que se sonrojaba, le preguntó si el chico tenía calor, y él le dijo que claro que tenía un poco de calor. Dándose cuenta de la situación tan incómoda en la que se encontraba, el protagonista se dio la vuelta y dijo que se iba a la cama, pero cuando se iba decidió hacerle un poco de daño y le preguntó al tipo si tenía que pagar su estancia. En ese momento el protagonista se paralizó un poco. Recordó que hay que pagar por vivir en este mundo, y no entiende por qué pensó que aquí todo sería gratis. Volvió a considerarse un tonto, pero decidió salir de alguna manera de la situación. Después de todos estos pensamientos se dirigió al ángel y le preguntó si podía pagarlo todo a plazos, porque afirmaba que lo pagaría todo un poco más tarde. En ese momento el ángel le pidió a su amigo que se olvidara de todo y se acercara a él. Le recalcó que no lo había traído para quitarle dinero, sino para otra cosa. En el momento en que el protagonista estaba junto al ángel, este lo miró con una sonrisa, y abriendo sus piernas le dijo al protagonista que lo besara. En ese momento Ryu se sorprendió mucho. Pensó que el ángel le estaba tomando el pelo, pero el ángel solo dijo que ya lo habían hecho durante el día, aunque recalcó que eran cosas muy diferentes, pero aún así recalcó que era un cobro, y que esto sería el pago. Así que aún en tono grosero le dice al chico que lo haga ahora. El protagonista sigue dudando, y piensa que solo tiene que aguantarlo todo hasta que el ángel se deshaga de su molesto compañero de clase. En ese momento el ángel ve la timidez de su nuevo amigo, e inmediatamente le pregunta qué está haciendo. Le pide que lo haga normalmente y se siente en sus rodillas. Naturalmente el protagonista se sorprende un poco por esto, pero obedece y se sienta en el regazo del ángel. Kael cogió al protagonista por la cintura y le dijo que ya podían empezar. En este punto todo iba a lo inevitable y a la repetición de lo que ya había pasado entre los chicos. El protagonista incluso condenó mentalmente sus acciones y el hecho de haber llegado al punto de besar de nuevo al ángel. Pero se veían bastante apasionados y como si ambos estuvieran disfrutando. En este momento, el protagonista solo pensaba en cuánto tiempo tendría que hacerlo para garantizar su seguridad.
pero los besos apasionados fueron capaces de noquear de su cabeza todos los pensamientos innecesarios. Y luego solo se sonrojó, y no siguió haciéndolo. En este punto, ya el ángel comenzó a pensar en ello. Resulta que lo había sentido antes, pero ahora solo se asegura de que los labios del protagonista es condenadamente tierno. Se da cuenta de que el tipo es todo así. De repente, con un hábil movimiento de su mano, el ángel empuja al protagonista sobre su espalda, lo que por supuesto le sorprende, y no entiende por qué el ángel le empuja tan fuerte. Pero la respuesta a su pregunta la recibió el protagonista solo un segundo después, cuando el ángel apretó sus brazos separándolos completamente, inmovilizando y dejando indefenso al protagonista. El ángel se abalanzó sobre su amigo y comenzaron a besarse tan apasionadamente que el protagonista incluso se dio cuenta en un momento de que no podía respirar. Inmediatamente se preguntó cuánto tiempo más tendría que soportarlo, pero fue entonces cuando el ángel se detuvo. De repente le preguntó al chico si sabía que había una forma de encontrar a Ryu más rápido y protegerlo, y también para tratar con la persona que había lastimado tanto al protagonista. Le preguntó si el protagonista quería saberlo, y enfatizó que esta forma también cubriría la residencia. En este punto, Ryu pregunta de qué método se está hablando. Pero entonces el ángel que respiraba en el cuello del protagonista dijo que su vínculo debería hacerse más fuerte. Por supuesto, él no entendió inmediatamente de qué se está hablando, pero por supuesto que no recibió ninguna explicación, y solo escuchó la persuasión de que estaba de acuerdo con esto. Con el fin de fortalecer su ángel persuasión, comenzó a besar al protagonista en el cuello, que por supuesto, como de costumbre, le pidió que se detuviera, pero entonces el ángel decidió contarle a su amigo de qué manera le estaba hablando. Resulta que deberían hacer algo más interesante que simplemente tumbarse en la cama. En ese momento el protagonista incluso se estremeció ante tan inesperada propuesta. Entonces el ángel se elevó sobre él y le dijo que en este caso, el protagonista podrá darle más alma, y él a su vez podrá deshacerse de la persona que hizo daño al protagonista. Habiendo expresado su propuesta, al poco tiempo el ángel pregunta si el protagonista quiere intentarlo. Pero resulta que todo es una completa mentira. Según el propio ángel, el alma solo puede ser tomada a través de un beso. Sin embargo, en este momento, el deseo de burlarse de su nuevo amigo le supera, porque se dio cuenta de que tolera todas las payasadas. El ángel se pregunta hasta dónde puede llegar, y en este punto, se da cuenta de que el cuerpo del chico parece muy suave. Pero entonces el protagonista mira a su ángel y le pregunta qué diferencia hay entre él y el compañero al que se enfrentan. Pero entonces el arrogante ángel le dice que con esas palabras el protagonista solo lo ofende, porque él solo quiere ayudarlo, e incluso le pide permiso como un verdadero caballero. En ese momento, la cara del protagonista se entristeció y se dio cuenta de que haría cualquier cosa para librarse de ese molesto compañero de clase. Pero aún estaba más allá de lo que estaba dispuesto a hacer, aunque en ese mismo momento le pregunta si realmente el ángel sería capaz de deshacerse del chico más rápido si hicieran eso. Momento en el que el ángel volvió a engañar al protagonista y le dijo que por supuesto que lo haría. Estas palabras fueron una especie de detonante para el protagonista, por lo que inmediatamente giró la cabeza y dijo que en ese caso, el ángel podía hacerle lo que quisiera. Pero Kael no quedó satisfecho con esta respuesta y agarró al protagonista por la cabeza. Le pidió que le respondiera más claramente a esta pregunta. Entonces, mirando directamente a los ojos del ángel, el protagonista dijo que estaba dispuesto a hacerlo con tal de deshacerse de aquel hombre. Al escuchar estas palabras, el ángel sonrió, mientras el héroe intentaba explicarle que nunca había hecho algo así. Pero ya eran palabras innecesarias, porque el ángel comenzó a besarlo reverentemente. Después de 1,5 capítulos los chicos estaban pasando un rato interesante. Afuera era de día. En ese momento el protagonista estaba afuera admirando el hermoso clima que lo rodeaba y regocijándose de que por fin estaba en paz. Todo lo que pasó entre ellos la noche anterior le sigue pareciendo una historia y una mentira que nunca sucedió. Pero cuando empezó a pensar en todo ello, de repente se dio cuenta de algo muy importante. Resulta que pensó en el hecho de que al principio sintió mucho dolor, pero en algún momento se sintió bien. Y cuando despertó estaba completamente limpio. Se preguntó si el ángel, después de que se divirtieron juntos, realmente estaba cortejando al protagonista. En ese momento el protagonista se da cuenta que aunque le dolía la parte baja de la espalda y el trasero, igual se alegraba de que hubiera sucedido así, porque al final hasta lo había disfrutado.
Pero en ese momento empieza a pensar inmediatamente en otra cosa y desea que el ángel se deshaga de su viejo conocido. De repente el protagonista es abordado por un tipo que le pregunta a qué se deben esos extraños suspiros. El tipo también le pregunta si el protagonista estuvo ocupado ayer. De repente resulta ser su viejo amigo Shinu. Shinu también se dio cuenta que corrió hasta aquí sin siquiera desayunar, y su amigo ni siquiera contestaba el teléfono. El protagonista trató de justificarse diciendo que anoche se acostó muy temprano y no escuchó que Shinu lo llamaba. Pero el atento amigo del protagonista notó los chupetones en el cuello del tipo. Dijo que no estaba allí ayer cuando estuvo en su casa. El protagonista también se dio cuenta de tanta atención a sí mismo, pero también le preguntó si estaba muy cansado. Por supuesto, el protagonista dijo que sí. Y entonces Shinu solo le preguntó si podía sentarse al lado del protagonista. Después de eso, Ryu le contó a su amigo la mayor parte de lo que le había pasado durante este tiempo. Por supuesto, Shinu se sorprendió mucho por el discurso de algún stalker que estaba persiguiendo al protagonista. Pero el protagonista naturalmente aún se siente tenso y le pide a su amigo que baje la voz. Luego recalca que ha puesto una denuncia policial contra su colega, por lo que supone que esto solo ha enfadado más al tipo. También recalca que fue después de que el tipo entrara en su casa cuando el protagonista vino a pasar la noche a casa de su amigo. En ese momento piensa en no decirle a Shinu que incluso subió al puente. Shinu, naturalmente, no esperaba oír tales historias de su amigo y recalca que se trata de una historia muy peligrosa, por lo que piensa que su amigo debería habérselo contado enseguida. Pero entonces el protagonista le pregunta cómo ha podido hacerlo, porque ya le ha causado muchos problemas a su amigo. Resulta que Shinu y el protagonista son amigos desde el instituto, donde Shinu ayudaba a su amigo y siempre se interesaba por su bienestar. Le pregunta al chico si está seguro de que su nueva casa es segura. Shinu vuelve a sugerir al protagonista que se quede con él, pero este dice que se queda con un conocido, así que no pasa nada. Así que naturalmente Shinu sospecha y pregunta con qué conocido se queda su amigo y si lo conoce. El protagonista recalca inmediatamente que Shinu no conoce al tipo, pero esto hace sospechar aún más a Shinu, que pregunta si el protagonista se los presentará más tarde. Ryu naturalmente no puede dar una respuesta completa a esta pregunta. Trata de evadirla y dice que su nuevo amigo es un poco extraño por lo que no sabe si presentarlos. Naturalmente Shinu se sorprende por esto y pregunta si su amigo realmente vive con este hombre extraño, pero entonces el protagonista vuelve a intentar justificarse y decir que su nuevo amigo es un poco raro, porque sabe que no puede decir directamente que su nuevo amigo es un pervertido total. Pero de repente justo en ese momento aparece un ángel detrás del protagonista y le pregunta qué cree que es. Por supuesto, el protagonista se sorprendió mucho al escuchar una voz familiar que no creía que debiera estar ahí. Entonces se dio la vuelta y vio al ángel delante de él, lo que le sorprendió increíblemente. Pero el tranquilo Kael le preguntó si era él de quien hablaban los chicos. También les pidió que continuaran la conversación. En ese momento el protagonista se levantó de su asiento y le preguntó cómo sabía dónde estaba. Pero entonces el ángel se limitó a señalarle la muñeca con el dedo y a preguntarle si el tipo había olvidado que había alguna conexión entre ellos. En ese momento el protagonista recordó cómo el ángel lo encontró, y entonces el ángel se fijó en el cuello del protagonista. Sonrió un poco ante las consecuencias de su entretenimiento. Después de eso, comienza a corregir la camisa del protagonista y dice que trató de no dejar rastros, pero lamentablemente falló. El ángel se justifica diciendo que no puede controlarse cuando se divierte demasiado, pero el protagonista solo escucha sus palabras desconcertado. También dice que Ángel no debe tocarlo cuando él quiere, pero al mismo tiempo Shinu solo observa su conversación y parece estar pensando en algo. En ese momento, justo delante del viejo amigo del protagonista, el ángel le agarra de la cabeza y le susurra que tiene que taparse, mientras también le pregunta si le duele la parte baja de la espalda. Momento en el que se sonroja mucho por esta situación. Incluso arremete contra su amigo Ángel y lo agarra por el cuello y comienza a sacudir la cabeza. Se ve increíblemente enojado y avergonzado al mismo tiempo. En ese momento su conversación es interrumpida por un neumático que se levanta de su asiento y se disculpa por interferir en la conversación e inmediatamente le pregunta al ángel quién es. En ese momento el protagonista, que ya había olvidado que estaba hablando con su viejo amigo, se acuerda de él e intenta explicarle quién es ese hombre. Al principio, estaba un poco perdido, pero aún así empezó a pensar rápidamente qué decirle a su amigo. Después de todo,
Este hombre que ha venido aquí ni siquiera es un hombre. Entonces el propio ángel intervino en su conversación y dijo que, en su opinión, el Shinu puede percibirlo como un guardián temporal del protagonista. Al mismo tiempo, el ángel se preguntaba quién era esa persona que le preguntaba al respecto, pero seguía suponiendo que Shinu era un amigo del protagonista. En ese momento observaba al ángel y trataba de entender lo que decía. Al escuchar la versión que lo tranquilizaba, Shinu dijo que efectivamente era amigo de Ryu, y enfatizó que en ese caso probablemente irían a otro lugar. Tenían algunos planes. Por supuesto, el protagonista, que no había planeado nada, se sorprendió mucho. Se dio cuenta de que tenían planes para comer, el protagonista se sorprendió y dijo que no se acordaba de eso. Ángel, que se quedó con la mano tendida, se sorprendió de que el neumático ahora le ignorara. Esta ignoración y humillación por parte de Shinu enfureció al ángel, así que se metió en su conversación y le preguntó al protagonista si tenía planes con él en ese momento. El protagonista nuevamente se sorprendió mucho, pero el ángel simplemente comenzó a comer los chupa chups más rápido. Después de un corto tiempo miró al protagonista y le dijo que ya había terminado todo, así que le preguntó qué debía hacer. De repente le dijo que su boca estaba aburrida debido al tiempo ocioso demasiado largo. En este punto el protagonista trató de detener esta conversación de inmediato. El ángel dijo que mientras caminaba por aquí estaba muy cansado, y por eso su energía era baja, tanto que estaba mareado. Pero el protagonista no lo creyó y le pidió al ángel que se alejara, porque decía que se veía bien. Luego, mirando a su viejo amigo, se disculpó mucho con Shinu y señaló que al parecer tenía una cita con este hombre. Se disculpó de nuevo con su amigo y señaló que se había olvidado de sus planes juntos, por lo que sugirió que Shinu lo viera la próxima vez. Inmediatamente después de estas palabras, el ángel agarra a su amigo de la mano y le dice que deberían ir más rápido. Pero el protagonista le pide que vaya más despacio y que al menos le diga dónde estaban con tanta prisa. En ese momento Shinu estaba solo con sus pensamientos y pensaba en algo, y miraba cómo su amigo y el ángel se alejaban. Parecía no muy satisfecho. Después de un rato, el ángel acercó al protagonista a la pared y de nuevo lo besó apasionadamente. Esto continuó por algún tiempo, ya que de repente el ángel dijo que estaba vivo de nuevo gracias al protagonista. En este momento en sus caras se podía entender de inmediato qué emociones sienten por lo que está sucediendo, pero el protagonista inmediatamente detuvo lo que estaba pasando entre ellos y le pidió a su ángel que no viniera a la universidad sin una llamada de advertencia. El ángel naturalmente se justificó diciendo que vino aquí por un compañero de clase, pero en realidad es mentira y vino aquí a recargarse. El protagonista parece creer lo que dice, pero le pide al ángel que lo llame antes de venir a la universidad. Así que el ángel accede y le pide al protagonista que no estropee el ambiente porque ahora está muy sabroso. El protagonista inmediatamente le preguntó de qué demonios estaba hablando su amigo, porque obviamente toda la dulzura provenía del caramelo. Justo después de eso agarró la mano del protagonista, pero este le pidió que parara. Queridos amigos, y si quieren ver la continuación de esta interesante y asombrosa historia, entonces no dejen de suscribirse al canal, pongan likes, y no olviden hacer clic en la campanita para no perderse los nuevos episodios. Y la continuación para este emoji la haremos cuando este video acumule 40.000 vistas o 5.000 likes. Todos besos. Bye bye a todos.